¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a La Voz Pública. El tema que tocaremos hoy es la arbitrabilidad en el ámbito de la contratación pública. Por ello contamos con un invitado especialista en la materia, como lo es el doctor Alberto Monero. Alberto, bienvenido. Hola Karen, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, noches. doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bien, doctor, como ya he mencionado, el tema de hoy es la arbitrabilidad en el ámbito de las contrataciones con el Estado. En ese sentido, quisiera que me comente en principio si todo conflicto que se derive de una contratación con el Estado se resuelve mediante arbitraje. Es decir, ¿todo es arbitrable? Bien, Karen, de hecho, en primer lugar, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre el arbitraje, sobre todo sobre el arbitraje en contratación pública. La verdad es que es un tema bastante apasionante. Y en función a lo que tú preguntas, y a esta primera pregunta, me parece que en principio, digamos, es usual pensar la gestión de conflictos en contratación pública y sobre todo el arbitraje como un mecanismo, digamos, independiente, autónomo, ¿no? Como si fuera un tipo de arbitraje en función a la materia. Y creo que esa es una primera idea que debemos tener, porque el arbitraje en contratación pública se inserta dentro de, digamos, estos medios de solución de conflictos que provee el Estado para poder gestionar controversias, en este caso, en el ámbito de la contratación estatal. Pero estamos hablando del mismo medio de solución de conflictos, el arbitraje es uno solo, y deberíamos pensarlo de esta forma. Ciertamente, al tratar, digamos, y gestionar conflictos que involucran recursos públicos, hay ciertas regulaciones, ciertas señalamientos que hacen, digamos, o que tornan de alguna manera o dan características particulares a este medio de solución de conflictos. Y bajo ese escenario, cuando uno piensa en qué cosas se puede arbitrar en materia de contratación pública, eh, debemos pensar en dónde se inserta el arbitraje como este medio de solución de conflictos. Como todos sabemos, digamos, en este medio especializado, el sistema de contratación, digamos, está diseñado para poder brindarle al Estado o, digamos, tener esta finalidad de poder satisfacer intereses y necesidades, y para ello crea, digamos, una serie de pasos para la elección adecuada y eficiente de quien va a satisfacer esa necesidad y por ende una gestión eficiente de los recursos públicos, ¿no? En ese sentido tenemos pues estas tres fases de la contratación en donde se da el tema de la planificación y los requerimientos, ¿no es cierto? Esta etapa previa, luego esta etapa de selección en donde el Estado sale al mercado a decirle a todos los proveedores que quiere satisfacer una determinada necesidad, y luego una vez que se identifica a este proveedor, digamos, se contrata con ese proveedor, ¿no? Ese es, digamos, un poco el marco general del sistema de contratación, y es en la etapa de la ejecución del contrato en donde se inserta este medio de solución de conflictos, ¿no? Entonces, digamos, desde un punto de vista general, la pregunta es si toda la controversia que se da en el ámbito de la contratación pública puede ser resuelta a través del arbitraje, y la respuesta es que no. Dentro de este marco, solo aquellas que se circunscriben al ámbito de la ejecución del contrato podrían, digamos, eventualmente ser resueltas en arbitraje. Y dentro de este marco de la ejecución contractual, también el Estado, digamos, al momento de decidir incorporar este medio de solución de conflictos, ha establecido también una limitación, ¿no? No todo dentro del ámbito de la ejecución del contrato, digamos, puede ser resuelto a través del arbitraje, ¿no? Y aquí creo que es importante comentar que cuando hablamos de materias arbitrables, ¿no es cierto?, de la arbitrabilidad, eh, debemos pensar sin duda en dos criterios que se han venido tomando en el arbitraje en general. Nuestra ley de arbitraje en el artículo 2, cuando define los aspectos relativos a la materia arbitral, ha establecido dos criterios. El primero de ellos es la libre disponibilidad conforme a derecho, y el segundo es el carácter patrimonial. En el ámbito de la contratación pública sucede lo mismo, ¿no? Estamos hablando también
de una libre disponibilidad conforme a derecho, y esto debe ser entendido como, dentro de un ordenamiento jurídico, la decisión del Estado de establecer qué derechos van a ser tutelados a través del arbitraje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libre disponibilidad conforme a derecho, tenemos que remitirnos específicamente a lo que el Estado ha decidido que debe ser arbitrado. Y bajo ese escenario, en nuestro ámbito de contratación pública, el Estado ha tomado la decisión de establecer, digamos, un espectro amplio de arbitrabilidad, ¿no? Un espectro inclusivo de arbitrabilidad, pero también ha tomado, digamos, y ha limitado algunos aspectos dentro de la ejecución del contrato que no pueden ser vistos a través del arbitraje, estableciendo unas limitaciones de tipo temporal y algunas estableciendo limitaciones por su naturaleza. El segundo criterio de la arbitrabilidad, cuando hablábamos de estos dos criterios o características que tiene, que era el contenido patrimonial, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de un contenido patrimonial, controversias relativas a derechos que tienen un contenido patrimonial, lo usual es pensar que eso también podría ser, digamos, arbitrable, ¿no? Y en el ámbito de la contratación estatal, en la técnica legislativa se han establecido pues también criterios que usualmente se conocen como criterios positivos y negativos, ¿no? Esta idea de poder establecer una regulación amplia y, por su parte, establecer o la posibilidad de limitar también la acción. Y en el caso de la contratación estatal se han establecido limitaciones a la arbitrabilidad, por ejemplo, el hecho de no poder resolver controversias relacionadas con la decisión de la entidad de aprobar o no un adicional, ¿no? Pero eso parte, digamos, de la iniciativa del Estado de poder establecer prohibiciones, en todo caso, a la arbitrabilidad en materia de contratación pública, ¿no? Bien, a ver, nos ha quedado bastante claro todo esto que nos has explicado. En ese sentido, ¿por qué crees que el Estado toma la decisión de limitar aquellas materias que van a ser arbitrables? Bueno, digamos que desde un marco general, pensar en la posibilidad de que el Estado decida qué cosas pueden ser arbitradas o no parte de, digamos, de su ius imperio, que el Estado de alguna manera establece dentro del ámbito de la contratación estatal qué materias, qué elementos podrían ser, digamos, arbitrales, y en algunos casos podría responder a cierta lógica. Yo te comentaba el caso de la imposibilidad de llevar a arbitraje controversias relacionadas con la decisión de la entidad de aprobar o no un adicional, y eso responde a la lógica de la contratación. Un adicional, en principio, es una actividad que no estaba prevista en una ejecución contractual, y evidentemente para que pueda ser incluida dentro de esta dinámica es necesario verificar ciertos requisitos. Primero, que la entidad pueda establecer efectivamente la necesidad de ejecutar esa prestación adicional o ejecución de un adicional cuando se trate de obra, sino que también es necesario ver si la entidad cuenta con los recursos para poder asumir ese adicional, porque era algo no planificado, algo no planeado, algo no previsto en este diseño del sistema de la contratación. Entonces, responde una lógica, ¿no? Responde una lógica que esa decisión que parte de la entidad, que además digamos, viene aparejada del cumplimiento de ciertas condiciones, no deba ser arbitrable, digamos, de por sí. Pero, digamos, algunas limitaciones también entran en este escenario en donde todo haría suponer que la inclusión de estas limitaciones parten más bien de la práctica dentro de la contratación, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando también de aspectos relativos al enriquecimiento indebido, por ejemplo, ¿no? En el tema del enriquecimiento indebido, digamos, en el ámbito de la contratación pública, mucho se discute de si este tema es arbitrable o no. Pero creo que muchas de las cosas que parten para establecer una limitación a la arbitrabilidad se dan primero pensando en la lógica de la contratación estatal y en segundo término, desde mi punto de vista, también bajo la experiencia, digamos, que se va adquiriendo durante la aplicación de dicha disposición. Entonces, a veces no responde una lógica, digamos,
en donde se analiza, digamos, previamente el tema de la arbitrabilidad, sino más bien responde a cómo se van dando, digamos, las experiencias durante la ejecución de los contratos. Bien, en ese sentido, luego de lo que nos has explicado acerca de las materias arbitrables y aquellas no arbitrables, coméntanos si las partes de común acuerdo podrían establecer la no aplicación del arbitraje en un contrato que se encuentre dentro del marco de las contrataciones con el Estado. Eh, de hecho, es bien interesante porque cuando nosotros abordamos la figura del arbitraje, siempre partimos de este criterio de manifestación de voluntad, ¿no? Son las partes las que deciden, digamos, resolver sus controversias a través de este medio de solución de conflictos, ¿no? Y es particular porque en el ámbito de la contratación pública, digamos, esta remisión al arbitraje viene establecida por una ley, ¿no? El Estado ha decidido, y ya hablamos de hace varios años ya, desde el año 1998, cuando decide incorporar, digamos, la obligatoriedad de recurrir a la vía arbitral para resolver los conflictos, ha decidido que la vía para poder resolver las controversias sea esta, además, digamos, de otro medio de solución de conflictos que es la conciliación. Pero ha tomado la iniciativa, ha tomado la decisión de poder resolver sus conflictos a través del arbitraje. Mucho se habla si estamos frente a un aspecto de obligatoriedad. Algunos han también establecido, digamos, como argumento que en realidad cuando el Estado establece que en sus contratos se va a incorporar una cláusula arbitral, lo que está haciendo es una oferta y que los postores al momento de tomar la decisión de contratar con el Estado establecen también su voluntad de poder someter las controversias a arbitraje y en ese sentido se estaría cumpliendo con esta característica, con esta naturaleza de la manifestación de voluntad, la elección para recurrir al arbitraje. Entonces, en cierta medida podríamos hablar que bajo ese esquema existe de parte del Estado la voluntad de resolver las controversias y de parte de los postores, al momento de ingresar a una relación contractual bajo el ámbito de la ley de contrataciones, eligen también o expresan su voluntad de poder resolver eh, las controversias a través de este medio. Ahora, luego de eso, habría que preguntarse si dentro de ese ámbito las partes tienen una libertad de acción para poder limitar, digamos, el arbitraje en determinadas materias. Y me parece que eso no es posible dentro del ámbito arbitral. Digamos, un contratista no podría acordar con la entidad excluir del ámbito del arbitraje controversias relacionadas, por ejemplo, a una ampliación de plazo o controversias relacionadas a una interpretación de cláusula contractual. Entonces, digamos que en el ámbito de la contratación estatal, si bien, digamos, hay esta suerte de oferta y aceptación y por lo tanto una suerte de manifestación de voluntad para someter las controversias a arbitraje, dentro de la dinámica de la contratación estatal no es posible que las partes puedan, digamos, tener un margen de acción respecto de establecer o fijar qué controversias o qué tipos de controversias no podrían ser arbitrables y tampoco, digamos, si es que existe una limitación, como lo hemos hablado en el caso de la aprobación o la decisión de la entidad de aprobar o no prestaciones adicionales, tampoco las partes podrían, digamos, acordar en pos de la arbitrabilidad de ese tipo de controversias, ¿no? Perfecto. Ahora pasando a otro tema. La Ley de Contrataciones del Estado señala expresamente que las controversias relativas a la nulidad de un contrato tienen que ser resueltas mediante arbitraje. ¿Por qué considera que manifiesta eso de manera expresa, pero no lo expresa de la misma forma taxativa referente a otras controversias? ¿Qué es lo resaltante en cuanto a la nulidad del contrato? Eh, bueno, es interesante la pregunta porque de hecho, si cuando nosotros hablamos de nulidad, estamos hablando de una, eh, digamos, un hecho, un acto que se genera frente a una situación totalmente anómala dentro de la contratación. Es algo que en principio no se esperaría dentro de la contratación estatal. Creo que la primera cosa que deberíamos tener en cuenta es que el Estado, al momento de incorporar medios de solución de controversias al ámbito de la contratación pública, ha incorporado
además del arbitraje, a la conciliación. Entonces, en el desarrollo, digamos, de la contratación estatal, las partes tienen la posibilidad de acudir a la vía conciliatoria también para resolver controversias o a la vía arbitral para resolver sus conflictos, ¿no? Y creo que, digamos, la anotación expresa de que la nulidad se ve directamente en la vía arbitral parte de una, digamos, referencia a la conciliación. En el caso de la conciliación, la nulidad no es una materia que pueda ser resuelta a través de una conciliación extrajudicial. Por lo tanto, si es que eso no es posible, digamos, hace bien el legislador en incorporar expresamente de que eso no podría, pues, transitar, gestionarse a través de la vía conciliatoria. Será, digamos, la vía arbitral, la vía idónea para poder resolver la controversia, ¿no? Creo que parte de esa interpretación, la idea es que no es posible, digamos, conciliar una nulidad de acto jurídico, en este caso la nulidad como un vicio del contrato, y, pero también me parece interesante cuando hablamos de nulidad, es que la norma obliga a los árbitros a poder hacer un análisis respecto de la nulidad, ¿no? Creo que consignarlos de manera explícita, si bien responde a entender de que es una materia que no puede ser resuelta a través de la vía conciliatoria, también le da cierta importancia, ¿no? Es como si de alguna manera el legislador quisiera hacer notar, digamos, que la nulidad es una situación que se puede presentar durante la ejecución del contrato, y es importante que los árbitros tomen mucha atención sobre esas cosas, ¿no? Porque hay, digamos, situaciones taxativas por las cuales podrían ser declarados la nulidad de un contrato, y eso dentro del ámbito de la contratación estatal sin duda genera un impacto negativo para la satisfacción digamos, de los intereses que busca el Estado, y en todo caso, digamos, es para beneficio de todos los administrados, ¿no? Creo que eso es importante tener en cuenta también. Muy bien, ahora pasando también a otro tema. Hace un momento mencionó el enriquecimiento sin causa. Mm. Entonces, quería consultarle si el enriquecimiento sin causa es una materia arbitrable dentro del marco de contratación pública. La verdad es que, digamos, esto es algo que no está, digamos, resuelto. De hecho, hay eh, muchos eh, actores, de usuarios de la norma de contrataciones que han escrito mucho sobre la arbitrabilidad o la no arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa, y yo quisiera explorar algunas ideas sobre eso. En principio, de hecho, el enriquecimiento sin causa, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, es una acción, digamos, excepcional, ¿no es cierto? Es subsidiaria, ¿no? Una acción que se le otorga a una parte que se ha visto afectada, ¿no es cierto? Empobrecida, como consecuencia de una situación justificada, ¿no? Y que además ha generado el enriquecimiento de la contraparte. En el ámbito de la contratación pública mucho se ha discutido sobre este tema, porque en la práctica de la ejecución de los contratos se daba mucho el tema de la regularización, ¿no? Esta idea de poder ejecutar, digamos, algunas actividades no previstas en un contrato, y que luego, digamos, no eran autorizadas, no eran regularizadas por la entidad, y eso generaba un conflicto, ¿no? Entonces, porque digamos que en el ámbito del adicional, para poder ejecutar el adicional, como habíamos hablado hace un momento, era necesario que la entidad pueda aprobar previamente para que se pueda ejecutar. En la práctica de la contratación se daba mucho el hecho de que
una entidad pueda solicitar, pueda requerir la ejecución de una prestación adicional. Esta prestación adicional se daba en la práctica, pero al momento de establecer, digamos, el procedimiento, como no se seguía ese procedimiento, la entidad se veía impedida de realizar el pago. Entonces la pregunta es cómo se establece, cómo se soluciona, cómo se mantiene el equilibrio. Y muchos de los actores lo que hacían era solicitar el enriquecimiento sin causa, ¿no? Y aquí hay que entender que el enriquecimiento sin causa, digamos, tiene varias, digamos, vertientes. Hay algunos que mencionan que estamos hablando netamente respecto de obligaciones no contractuales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al no estar dentro del contrato, no es posible que se pueda arbitrar o se pueda resolver. Estamos hablando además de, digamos, controversias que se podrían dar o elementos que se podrían dar dentro de lo que nosotros conocemos como responsabilidad extracontractual. Entonces, o también podríamos entender parte de una doctrina en donde se señala que más bien el enriquecimiento sin causa es una fuente de obligaciones autónoma, propia, ¿no? Y quienes alegan también que en realidad lo que estamos, a lo que estamos frente es a una suerte de un elemento autónomo que se da dentro del ordenamiento jurídico y que busca de alguna manera corregir alguna deficiencia, algún desequilibrio dentro de la relación contractual. Yo creo que para poder responder a la arbitrabilidad o no de un enriquecimiento sin causa, lo importante es poder analizar, digamos, caso por caso para ver si estamos frente a un elemento que es posible arbitrar, ¿no? Y a propósito de lo que hablaba de la nulidad, porque puede ser que, por ejemplo, se hayan realizado prestaciones y de pronto un contrato en el marco de la contratación pública se vea, digamos, afectado con la nulidad. ¿Qué hacemos con esas prestaciones que se han ejecutado? Entonces, ese es un poco el marco que hay que entender, porque puede darse el caso que el enriquecimiento sin causa sea una vía que pueda ser, digamos, susceptible de ser arbitrado dependiendo de la relación jurídica en la que nos encontremos, ¿no? Si es ese ejemplo en donde estamos frente a una nulidad de contrato y hay prestaciones por ejecutar, podríamos entender que estamos frente a la posibilidad de que se solicite en la vía arbitral la indemnización por enriquecimiento sin causa, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta, yo creo que esto no está resuelto, no es unánime, digamos, la doctrina y en entender de que es una materia no arbitrable en definitiva o es una materia arbitrable. Lo cierto es que solemos asimilarlo a esta disposición normativa que establece la prohibición de poder arbitrar la decisión de la entidad cuando se trate de una prestación adicional, y además se añade que cualquier indemnización o cualquier pretensión referida al enriquecimiento sin causa tampoco podrá ser resuelta a través de la vía arbitral cuando se derive, ¿no es cierto?, cuando provenga, cuando el origen sea precisamente la controversia relacionada a la decisión de la entidad de poder aprobar o no un adicional. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la entidad sí aprueba un adicional? O sea, ya no estamos en la etapa de discutir, porque está prohibido discutirlo a través de la vía arbitral, la decisión de aprobar o no el adicional. Ahora estamos frente a un adicional aprobado y dentro de la ejecución de ese adicional aprobado se genera la prestación o, digamos, ejecuciones de prestaciones adicionales. ¿Cómo resolvemos un tema dentro de la ejecución del propio adicional que ya ha sido aprobado y que, sin embargo, durante esa ejecución se han presentado, digamos, trabajos no previstos, trabajos adicionales durante esa ejecución? Entonces, digamos que en ese sentido o en ese escenario podríamos pensar en la posibilidad de poder arbitrar, digamos, las controversias, y la única vía de hacerlo es a través de la indemnización por enriquecimiento indebido. El otro ejemplo que les mencionaba era precisamente el tema de las prestaciones ejecutadas en un contrato que se ve, digamos, abruptamente
dejado sin efecto a través de una acción de nulidad, ¿no? Y hay que entender también cuál es la consecuencia y cuál es el efecto, porque finalmente cuando hablamos de nulidad estamos hablando de efectos restitutorios, no resarcitorios. Entonces, y precisamente la acción de enriquecimiento sin causa es una acción de restitución, ¿no? Entonces lo que se busca básicamente es restablecer el equilibrio ante la afectación patrimonial del afectado, en este caso en la relación entre contratista y entidad. Entonces creo que es importante tener en cuenta que no podemos cerrar la puerta al enriquecimiento sin causa como una materia que no debe ser resuelta a través del arbitraje o no puede ventilarse a través del arbitraje. Creo que es necesario analizar caso por caso y ver si en ese análisis estamos dentro de la posibilidad de arbitrar el enriquecimiento indebido. Solo un comentario adicional para terminar ante esta pregunta, y es que debemos entender que la decisión del Estado es poder resolver las controversias a través del arbitraje en el marco de la contratación estatal. Entonces, digamos, si tomamos en cuenta que esa es la premisa base para poder transitar y gestionar los conflictos en materia de contratación estatal a través del arbitraje, entonces sería lógico permitir, digamos, en esta interpretación amplia, inclusiva, de la libre disponibilidad conforme a derecho, que se pueda propiciar la arbitrabilidad de estas materias, sobre todo cuando en la dinámica de la contratación pública pueden darse diversos hechos o circunstancias que pudieran merecer, digamos, la aplicación de una pretensión de indemnización por enriquecimiento sin causa. Muy bien, Alberto. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, entonces te voy a dar unos minutos para que puedas darnos sus conclusiones y recomendaciones sobre el tema que nos has comentado la noche de hoy. Bien, creo que en lo primer lugar, igual agradecer nuevamente por la oportunidad, siempre es un placer hablar de estos temas, pero creo que es importante tomar en cuenta que en el caso de la contratación estatal, lo primero que hay que pensar es que cualquier controversia que debamos resolver y que vamos a gestionar, la vamos a tener que hacer a través de la vía arbitral. Y hay que tener en cuenta la importancia que en ese sentido se plantea el diseño de la cláusula de solución de conflictos para poder establecer con claridad qué elementos son arbitrables y sobre todo, digamos, tener en cuenta aquellos aspectos que podrían ser considerados como fuera del ámbito del arbitraje, ¿no? Entonces creo que eso es importante al momento de enfrentarnos ante una posible controversia a fin de poder establecer con claridad qué es lo que se va a pedir, qué es lo que se va a reclamar si es que hay algo que reclamar. ¿Mm? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu buena disposición para acompañarnos la noche de hoy y gracias al público que nos ha acompañado. Asimismo, los invito a participar del primer Congreso en Arbitraje en Contratación Pública, organizada por el Círculo de Arbitraje con el Estado, en conjunto con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco y Ancagua Internacional. Pueden inscribirse a través del link que se encuentra colgado en todas nuestras redes y plataformas. Y recuerden que el Congreso va del 28 al 30 de septiembre, de 7 de la noche a 9. Quedan cordialmente invitados. Nos vemos. Gracias. Chao, Karen. Hasta luego. Hasta luego.